Cuando un hombre te ignora, lo primero que sueles hacer es culparte. ¿Habré dicho algo que no debía? ¿Qué hice para que se alejara así, de un momento a otro? Pero, ¿y si te dijera que su distancia no habla de ti, sino de él? Luis, ahí nos enseñó que lo que proyectamos en los demás es, muchas veces, un espejo de nuestras propias heridas no sanadas. Entonces, cuando un hombre se aleja en silencio, ¿qué es lo que realmente está diciendo con esa ausencia? Tal vez no es desinterés, tal vez no es frialdad, tal vez es miedo. Sí, miedo a sentir, a apegarse, a no ser suficiente. Miedo a mirarse por dentro y encontrarse con vacíos que ni él mismo se atreve a reconocer. Porque al igual que nosotras, los hombres también llevan dentro una sombra. Louise Hay la llamaba así, esa parte rota, negada, reprimida, que pide a gritos ser vista, pero que se esconde tras máscaras de indiferencia. Por eso, cuando un hombre se aleja sin razón aparente, puede que no sepa cómo manejar lo que siente. Puede que su silencio no sea fortaleza, sino una forma de protegerse de lo que no entiende. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos, creyendo que hicimos algo mal, cuando en realidad él está luchando con un caos interno que ni siquiera sabe poner en palabras. ¿Es orgullo? ¿Es frialdad emocional? ¿O es solo un corazón asustado que nunca aprendió a mostrarse vulnerable? Louise Hay decía que lo que no hacemos consciente nos maneja, que lo que ocultamos en el inconsciente dirige nuestra vida, y a eso le llamamos destino. Él dejó de escribirme, y no fue de un día para otro, no. Fue poco a poco. Primero eran mensajes más cortos, luego excusas, y al final, silencio. Y yo ahí, tratando de entender qué había hecho mal. Me esforcé más. Fui más dulce, más comprensiva, más disponible. Le daba espacio, pero seguía ahí, esperando una señal, una palabra, cualquier gesto que me dijera que todavía le importaba. Pero nada, solo indiferencia. En ese momento no lo entendía. Me sentía rechazada, pequeña, como si hubiera algo en mí que no era suficiente. Hasta que un día me detuve. Me miré al espejo y pensé, ¿por qué estoy intentando convencer a alguien de mi valor? Y ahí lo vi claro. Su frialdad no tenía que ver conmigo. Era su propio caos interior. Era su miedo, su desconexión, su manera de huir de algo que no sabe manejar. Y yo solo estaba reflejando eso que aún tenía que sanar en mí. El miedo a no ser elegida. Louise Hay decía que lo que no hacemos consciente nos controla. Y yo estaba dejándome llevar por esa necesidad de ser vista, de ser querida, sin ver que quien más necesitaba mi atención era yo misma. Ese día cambié el enfoque. Dejé de buscar respuestas en su silencio y empecé a escuchar mi propia voz. Y en esa voz encontré algo que él no podía darme: paz, dignidad, amor propio. Por eso, en este video, no te voy a decir cómo hacer que él vuelva. Te voy a mostrar cómo volver a ti y cómo ese silencio, que antes dolía, puede convertirse en el inicio de tu transformación. Louise Hay decía que la mayor ilusión del ser humano es creer que puede controlar aquello que ni siquiera entiende. Y eso lo viví en carne propia. Intenté entenderlo, justificarlo. Quise creer que si me esforzaba lo suficiente, si era paciente, si estaba ahí, él cambiaría. Pero lo único que logré fue desgastarme, porque en realidad no era yo quien necesitaba respuestas. Era él quien no sabía qué hacer con lo que sentía. Un hombre no valora tu presencia mientras esté seguro de que nunca te irás. Él no siente tu ausencia cuando te vas, sino cuando dejas de intentar quedarte. Y eso fue lo que hice. Solté la necesidad de explicarme, de justificarme, de insistir. Dejé de responder con inmediatez, de buscar con desesperación,
Y en ese silencio encontré mi mayor poder. Ya no era la mujer disponible que él tenía segura. Me convertí en un misterio, y no porque jugara a hacerlo, sino porque por fin me elegí. Cuando dejé de esperar, dejé de sufrir. Y cuando dejé de reaccionar, dejé de ser predecible. Ahí entendí que el verdadero cambio no sucede cuando el otro vuelve, sino cuando tú decides que ya no te vas a abandonar por nadie. Ya no era una pieza más en su historia. Era la mujer que decidió volver a su centro. Y desde ahí, ya no hay silencio que duela, porque dentro de mí encontré todas las respuestas que antes buscaba afuera. Y es justo ahí donde su mente empieza a tambalear, porque, como decía Louise Hay, lo que el ser humano más teme es lo que no puede controlar. Y cuando ya no sabe qué esperar de ti, cuando siente que su presencia ya no tiene efecto, empieza a dudar. No de ti, sino de su poder sobre ti. Esa incertidumbre le pesa más que el propio silencio, porque el ego masculino se alimenta de la certeza. Saber que estás ahí, disponible, accesible, le da seguridad. Pero cuando te retiras emocionalmente, cuando dejas de reaccionar, su mente entra en una guerra que no sabe cómo ganar. Muchas mujeres, sin darse cuenta, caen en el juego opuesto. Empiezan a publicar indirectas, a revisar si vio la historia, a buscar motivos para aparecer, aunque sea con una excusa sutil. Y todo eso solo confirma que él sigue teniendo el control. Paradójico es que cuanto más buscas llamar su atención, más refuerzas su indiferencia. Porque él no siente que te está perdiendo, siente que te tiene asegurada. Lo que verdaderamente transforma la dinámica no es cuánto insistes, ni cuántas veces intentas demostrar tu valor. Lo que cambia el juego, de raíz, es el momento en el que decides desaparecer de su radar emocional, no desde la rabia, no desde el resentimiento, sino desde la claridad. Desde esa lucidez interna que te muestra que no necesitas estar donde no te están eligiendo con presencia, con conciencia, con verdad. Y ahí ocurre algo que muchos no esperan. Cuando él empieza a notar que ya no estás, que no hay mensajes, ni reacciones, ni movimientos que lo mantengan cómodo, se genera un vacío. No uno cualquiera, sino ese que aparece cuando una certeza se desmorona, porque durante todo ese tiempo, él se sostuvo en la idea de que tú siempre ibas a estar disponible. Y esa seguridad, aunque no lo dijera en voz alta, lo alimentaba. Le daba una posición cómoda, casi intocable. Pero cuando tú sueltas, cuando dejas de girar alrededor de su energía, rompes la fantasía que lo hacía sentirse en control. Ya no tiene acceso a tus pensamientos, ni a tus emociones. Ya no puede anticipar tus pasos, ni leer tus intenciones. Y eso, para una mente que necesita sentirse dominante, se convierte en una amenaza silenciosa. No porque te extrañe de inmediato, sino porque empieza a perder el reflejo de su poder. La mujer que siempre respondía, que buscaba estar bien, que llenaba los vacíos, ya no está. Y su ausencia no es un grito, es un espejo. Un espejo que le muestra todo lo que él no supo cuidar, todo lo que creyó tener asegurado, todo lo que dio por hecho, hasta que dejó de estar. Aquí es donde se activa su mayor debilidad, esa sensación incómoda de ya no tener el control, porque el ego masculino no sabe qué hacer cuando pierde su terreno seguro. Cuando una mujer deja de luchar por ser vista, algo dentro de él se desestabiliza, y por primera vez se enfrenta a la posibilidad de haber perdido algo que no entendía, pero que, sin duda, le daba equilibrio. Louise Hay decía que todo lo que rechazamos en los demás es, en realidad, una parte nuestra que aún no estamos listos para ver. Y eso me hizo entender algo clave. A veces, un hombre se aleja no porque no le importes, sino porque no soporta el impacto que tienes en su mundo. Tu luz lo confronta, tu amor lo desnuda. Tu presencia le revela lo que aún no ha sanado. Y como no sabe sostener eso, huye.
Pero el verdadero giro no ocurre cuando él se aleja. Sucede cuando tú decides no perseguirlo, cuando dejas de reaccionar a su frialdad, cuando no buscas explicaciones, cuando no te doblas para que te vea. Ahí es donde todo cambia, porque por primera vez, él no encuentra la respuesta que esperaba. La mujer que solía estar disponible ya no responde igual. El reflejo que alimentaba, su ego, se apagó, y lo que antes lo hacía sentir en control, ahora lo llena de una incomodidad que no puede nombrar. Tu silencio no es castigo, es presencia, es energía que se retira, que se redirige, que vuelve a ti. Y al irte de su campo emocional, le das una dosis de su propio vacío. Esa ausencia empieza a pesar más que cualquier palabra que pudiste haber dicho. Ahora bien, hay algo más profundo detrás de todo esto. Existen ciertos puntos internos, sensibles, que incluso el hombre más orgulloso no puede ignorar cuando se activan. Son como botones invisibles que, cuando se tocan desde la conciencia, lo sacuden por dentro y lo hacen ver con claridad lo que antes negaba. Y ahora quiero compartirte eso. 5 detonantes que, si entiendes y aplicas desde tu amor propio, pueden hacer que incluso el hombre más distante reconsidere sus actitudes. Lo que viene a continuación no es una estrategia para manipular, sino una invitación a recuperar tu poder desde la conciencia y transformar esta experiencia en tu mejor renacimiento emocional. El silencio que antes le servía para sentirse en control, ahora empieza a volverse en su contra. Y no porque tú hayas hecho algo para vengarte, sino porque simplemente dejaste de alimentar el juego. Louise Hay decía que la psique humana siempre busca equilibrio, y cuando un extremo desaparece, el otro se intensifica. Eso es exactamente lo que sucede cuando tú dejas de insistir. Cuando ya no reaccionas. Cuando su indiferencia, que antes tenía una respuesta tuya, ahora solo encuentra eco en el vacío. Ahí, el ego que se sostenía en tu presencia comienza a tambalear. Ya no, está la certeza que lo mantenía cómodo, y el espacio que tú ocupabas, aunque él fingiera no notarlo, empieza a pesar. Y entonces, las señales aparecen. Sutiles, pero reveladoras. Veo que empieza a mirar mis historias. Reacciona a publicaciones que antes ni habría notado. Deja comentarios vagos, como si buscara decir, sigo aquí, no me olvides del todo. Pero la energía ya cambió. Él lo sabe, aunque no lo diga, porque ahora ya no tiene la garantía de mi respuesta. Ya no hay certeza de que seguiré estando ahí, esperando, disponible. Y en ese nuevo silencio, el que él no controla, es donde empieza a confrontarse con lo que no quiso ver, que su mayor poder no era ignorarme, sino que yo estuviera presente a pesar de eso. Y eso ya se terminó. La atención que antes recibía sin esfuerzo, ahora se convierte en su mayor debilidad. Louise Hay enseñaba que la mente humana no tolera la incertidumbre. Cuando algo que era constante desaparece, el cerebro se altera. Entra en un estado de búsqueda desesperada por volver a lo conocido. Este es el segundo gran punto débil de un hombre que ignora, la seguridad de creer que ella siempre estará ahí. Mientras esa presencia es continua, él no siente urgencia, porque la percibe como garantizada. Pero cuando esa energía desaparece, todo su sistema emocional entra en tensión. Es como quien siempre encuentra el cargador en el mismo lugar. Nunca piensa en él, hasta que un día ya no está. Y entonces, lo que parecía insignificante, se vuelve esencial. No porque el objeto haya cambiado, sino porque ahora hay escasez, y la mente interpreta la ausencia como una amenaza. Eso mismo ocurre cuando ella deja de estar presente emocionalmente, cuando deja de responder, de insistir, de sostener. La ausencia empieza a pesar más que su presencia. Y en esa fractura, se rompe la ilusión de control que él sostenía. Y esto apenas es el inicio, porque cuando la seguridad desaparece, el ego no solo pierde poder,
empieza a desmoronarse. Hay ciertos puntos sensibles que pueden sacudir incluso al hombre más indiferente. Y no se trata de manipulación, sino de comprender cómo opera la mente cuando pierde el control que creía tener asegurado. Uno de los motivos por los que un hombre se siente cómodo ignorando es porque en su interior cree tener el dominio total de la situación. Percibe que la otra persona depende emocionalmente de su atención, que hay miedo a la pérdida, inseguridad o la creencia de que no hay nadie mejor. Esa percepción refuerza su ego. Le da una sensación de poder que justifica su frialdad. No ve consecuencias. No siente urgencia. Y por eso se permite mantener distancia sin temor a perder nada. Este es el tercer gran punto débil, la idea de que la otra persona está emocionalmente atada. Mientras esa percepción exista, su indiferencia se transforma en estrategia, una forma sutil de dominio donde él se siente al mando. Pero cuando ese patrón se rompe, todo cambia. Cuando nota que ya no hay ansiedad del otro lado, que ya no hay necesidad de aprobación ni esfuerzo por recuperarlo, el control se diluye, y lo que antes parecía una posición de poder se convierte en un terreno inestable. En ese momento, ya no se enfrenta a alguien que espera, sino a alguien que eligió su dignidad. Y esa elección tiene un peso emocional que ningún silencio puede ignorar. Cuando la dinámica cambia, todo el equilibrio emocional al que él estaba acostumbrado comienza a tambalearse. La energía de carencia que una mujer proyectaba, esa necesidad silenciosa de ser vista, elegida o validada, se disuelve. Y en su lugar, emerge algo completamente distinto, una presencia firme, centrada, abundante. Louise Hay afirmaba que aquello a lo que nos resistimos persiste, y esto también se manifiesta en las relaciones. Cuanto más se persigue a alguien, más se activa su mecanismo de huida. Pero cuando la persecución cesa y la energía se recoloca en el propio eje, la situación cambia. Porque el juego deja de girar alrededor de la validación externa y comienza a ser gobernado desde el amor propio. Este es el cuarto punto débil de un hombre que ignora: la pérdida de influencia emocional. Aquella respuesta inmediata que solía obtener, aquella intensidad emocional que lo mantenía en control, ya no está. Su ausencia ya no tiene el mismo efecto, ya no desequilibra, ya no duele igual. Y es ahí donde aparece una nueva sensación: la incertidumbre. Una incomodidad interna que no proviene de lo que ella hace, sino de lo que dejó de hacer. El ego empieza a preguntarse si aún tiene ese espacio, si todavía ocupa el lugar que daba por hecho, y esa duda, por mínima que sea, puede activar un proceso interno que ni él mismo esperaba experimentar. La energía ha cambiado. Y cuando la energía cambia, todo lo demás empieza a reordenarse. Y este es el punto que lo cambia todo, donde el juego deja de girar a su favor y comienza a inclinarse hacia ti. El verdadero giro ocurre cuando una mujer fortalece su autoestima, cuando deja de mendigar atención disfrazada de amor, cuando ya no necesita demostrar su valor con palabras, sacrificios o silencios prolongados, cuando comprende, de forma profunda y definitiva, que no necesita convencer a nadie de que merece ser elegida. Ahí, todo se transforma. La mujer que se conoce, que se honra, que se respeta, no persigue, no ruega, no insiste, y tampoco se desgasta intentando ser vista, por quien ha elegido cerrar los ojos. Ella no necesita ser ruidosa, su energía habla por sí sola, y esa energía, limpia de carencias, se vuelve magnética, no porque intente atraer, sino porque ya no necesita hacerlo. Y cuando llega a ese nivel de seguridad personal, no solo recupera su poder, sino que debilita el de él, porque, de repente, la certeza que él tenía se evapora. Esa idea de que podía tenerla cuando quisiera, de que su presencia era garantizada, ya no existe. Y ahí es donde el verdadero impacto ocurre, cuando ella se convierte en un territorio emocional
al que ya no se puede acceder con las mismas llaves de antes. Ignorar, volver cuando quiere y hacerlo como si nada. Durante mucho tiempo, ese fue su juego favorito, porque en su mente no había consecuencias. Su ausencia no generaba cambio. Su frialdad no movía nada. Creía tener el control total del vínculo, como si bastara un mensaje vacío o una presencia tibia para que todo volviera a girar a su favor. Pero algo empieza a cambiar. Ya no siente el mismo terreno firme al que estaba acostumbrado. Ya no hay una respuesta inmediata ni un perdón automático. Y por primera vez surge una duda que no había sentido antes, una que lo desestabiliza desde adentro. ¿Y si ya no está cuando decida volver? Ese pensamiento, sutil pero poderoso, empieza a hacer ruido, porque el ego no soporta la incertidumbre, mucho menos cuando se trata de perder el control sobre algo que daba por seguro. Y es ahí donde empieza a percibir el verdadero riesgo, no el de perder a alguien que lo perseguía, sino el de perder a alguien que ya no lo necesita. Y antes de continuar, es importante hacer una pausa. Si alguna vez te sentiste ignorada por alguien que sabía que podía hacerlo sin perderte, entonces, este mensaje es para ti. Este contenido puede ayudarte a ver todo desde otra perspectiva, así que si estás sintiendo ese clic interior, dale like ahora mismo y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Pero no te vayas, porque lo más revelador aún está por venir. Al final, te compartiré cómo lograr que un hombre que se aleja no solo empiece a valorarte, sino que, por primera vez, sienta el verdadero temor de perderte. Y ahora sí, vamos a continuar con otro punto sensible, uno que puede desmoronar por completo esa falsa seguridad con la que suele envolverse. Cuando un hombre se aleja y te ignora, no lo hace desde la humildad ni desde la duda, lo hace desde la arrogancia de quien se cree imprescindible, como si fuera el único capaz de hacerte feliz, el único que merece ser esperado, deseado, recordado. Y es justamente desde ahí donde comienza su caída. ¿Y por qué ocurre esto? Porque muchas mujeres, sin darse cuenta, alimentan esa ilusión de poder. Dejan de lado sus pasiones, sus vínculos, sus espacios, y giran toda su energía en torno a él. Y en ese movimiento, pierden el equilibrio emocional que las sostenía. La relación se vuelve el centro, y él, la medida de su paz. Louise Hay lo explicó con claridad. Aquello en lo que enfocamos nuestra energía crece, y si toda esa energía está volcada en alguien que ignora, que resta, que desaparece, lo único que se fortalece es la percepción de control que él cree tener. Este es el tercer punto débil de un hombre que ignora: la ilusión de exclusividad. Esa idea errónea de que es el único capaz de ocupar tu mente, tu tiempo, tu corazón. Mientras esa ilusión exista, él se siente seguro, deseado, indispensable. Pero cuando esa fantasía se desmorona, el terreno se vuelve inestable. Cuando comienza a notar que ya no está en el centro, que hay otras personas, otras actividades, otras prioridades que ahora reciben tu atención. Se activa algo dentro de él, la pérdida del privilegio. Deja de sentirse único, y en lugar de controlar, empieza a competir con todo aquello que ya no puede dominar. La única forma real de desactivar esta dinámica es regresar al centro de tu propia vida, volver a conectar con los vínculos que nutren, con las pasiones que inspiran, con las actividades que te devuelven la energía que perdiste intentando ser suficiente para alguien emocionalmente ausente. Y ese movimiento, aunque sutil, genera una transformación profunda. Ya no estás disponible en cuerpo presente y alma ausente. Ahora estás en ti. Y esa presencia, auténtica, vibrante, completa, es exactamente lo que desestabiliza a quien creyó tenerlo todo bajo control. Tal vez, sin darte cuenta, comenzaste a dejar de lado a tus amigos, tus proyectos, tu mundo interior, porque toda tu energía estaba enfocada en él. Tu atención, tus pensamientos, tus emociones giraban en torno a una sola persona. Y en ese proceso silencioso,
Fuiste desconectándote de todo lo demás que también te sostenía. Pero cuando decides priorizarte, cuando das ese giro interno y comienzas a recuperar tu espacio, algo poderoso sucede. Tu mundo se expande. Tu energía cambia. Y poco a poco empiezas a ver con claridad algo que antes dolía aceptar, que él nunca fue el único pilar de tu bienestar, y que tu vida no gira alrededor de nadie más que de ti misma. Y aquí hay una clave esencial. No se trata de reemplazarlo. No se trata de buscar a otro hombre para llenar el vacío. Porque lo que estás construyendo ahora no es una nueva dependencia. Es una reconexión contigo. La verdadera transformación ocurre cuando eliges redescubrir quién eres fuera de esa dinámica. Cuando te abres a nuevas experiencias, cuando te rodeas de personas que te valoran, cuando vuelves a hacer lo que te enciende el alma sin necesitar que él lo vea o lo apruebe. Y en ese proceso, casi sin buscarlo, se activa algo en él. La ilusión de ser insustituible empieza a desmoronarse. La certeza que tenía comienza a fracturarse. Ya no estás esperando. Ya no estás disponible. Ya no eres la misma. Luis. Hay decía que el ser humano teme perder el control sobre aquello que creía poseer. Y ahora es él quien empieza a sentir ese miedo. Porque donde antes sentía dominio, ahora solo queda vacío. Y donde antes tú esperabas, ahora él se queda con la incertidumbre que solía dejarte a ti. Eso es lo que ocurre cuando recuperas tu energía, no para herir, sino para sanar. Esto, para él, no es fácil de asimilar. Porque cuando una mujer cambia su energía, cuando deja de girar alrededor de él, las reglas del juego ya no son las mismas. Y en ese cambio silencioso, lo que antes le daba seguridad, empieza a desmoronarse. Pero esto apenas comienza. Lo que viene ahora tiene el poder de transformar por completo tu forma de posicionarte. Porque ya no se trata de esperarlo, ni de intentar entenderlo. A partir de aquí, él es quien empieza a preguntarse si realmente puede seguir ignorándote, sin perder nada. Y esa duda, que antes solo te invadía a ti, ahora lo empieza a consumir a él. Uno de los mayores puntos débiles de un hombre que ignora es su necesidad, muchas veces inconsciente, de sentirse imprescindible. Cree que su presencia es vital. Cree que tú dependes de él para sentirte plena, segura, amada. Y esa creencia le da una falsa sensación de control, como si su existencia fuera el centro emocional de tu vida. Hay hombres que construyen su autoestima sobre esa idea, la de ser necesarios. Y mientras creen que tú los necesitas, emocional, económica o afectivamente, se sienten poderosos. Se sienten en ventaja, porque piensan que, pase lo que pase, siempre habrá una parte de ti dispuesta a esperarlos, a perdonar, a intentar otra vez. Pero cuando esa necesidad se apaga, cuando tú empiezas a demostrar, con acciones y no con palabras, que ya no dependes de su presencia para sentirte completa, esa fantasía se rompe. Y con ella, se cae la estructura emocional que lo mantenía seguro. Eso es lo que realmente descoloca a un hombre que ignora, ver que ya no es esencial en un lugar donde antes se sentía imprescindible. Porque cuando una mujer se reconstruye desde adentro, él deja de ser el eje y empieza a ser solo una posibilidad. ¿Y qué pasa cuando él se da cuenta de que tu mundo sigue girando, sin él en el centro? ¿Qué siente cuando entiende que ya no lo necesitas para sentirte completa? Que no estás esperando ser elegida, sino que ahora eres tú quien elige. En ese instante, la energía cambia. La dinámica da un giro. Ya no eres la mujer que reacciona a migajas de atención, ni la que interpreta silencios como señales. Ahora eres presencia firme, una mujer que se construyó por dentro y que no entrega su paz a quien no sabe sostenerla. Y entonces aparece una verdad que lo confronta. Si quieres seguir siendo parte de tu vida, ya no le basta con estar. Tiene que aportar. ¿Cómo impacta a un hombre saber que ya no puede jugar con tus emociones como antes? ¿Qué siente cuando comprende que debe ganarse un lugar en una vida donde él ya no es indispensable?
Porque la verdad es esta. Cuando una mujer reconoce su valor, cambia las reglas, ya no se conforma con gestos a medias. Ya no le da espacio a quien va y viene según su conveniencia. Y lo más poderoso, ya no busca ser elegida. Elige. Y eso, para un hombre que siempre se sintió en control, es profundamente desconcertante. Porque ahora la carga está en él. Ahora, si quiere quedarse, tendrá que merecerlo. Y aquí es donde el juego cambia por completo. Porque él puede seguir ignorándote si quiere. Puede mantener su silencio, su frialdad, su aparente indiferencia. Pero lo que antes jugaba a su favor, ahora empieza a volverse en su contra. Porque mientras tú avanzas, mientras reconstruyes tu mundo desde la raíz, mientras recuperas partes de ti que habías dejado en pausa por amor, algo en él se rompe. La ilusión de control. Y no es inmediato, pero es inevitable. Un día lo siente. Siente que la energía cambió, que tú ya no estás parada en el mismo lugar emocional, que ya no esperas, que ya no sufres en silencio, que ya no giras a su alrededor. Y ahí, sin que tú digas una sola palabra, se enfrenta a una verdad que no puede ignorar. Ya no tiene poder sobre ti, ni con su presencia, ni con su ausencia. Lo que antes activaba tu ansiedad, ahora te confirma tu fuerza. Lo que antes te hacía dudar de ti, ahora te conecta con tu dignidad. Y entonces aparece lo inevitable. Ese momento en el que se da cuenta de que no eres tú quien pierde. Es él. Él pierde la atención que le alimentaba el ego. Pierde la energía que lo sostenía en su zona de confort. Pierde el acceso emocional a una mujer que decidió volver a sí misma. Porque tú no te fuiste de su vida para castigar, te fuiste para sanar. Y en ese movimiento, te volviste inaccesible para todo lo que no esté a tu altura. La autoestima de un hombre es uno de sus puntos más sensibles y al mismo tiempo una de sus debilidades mejor disfrazadas. Cuando se aleja, cuando decide ignorarte, lo hace desde una postura que aparenta seguridad, como si su decisión fuera firme, fría y calculada. Pero esa confianza externa muchas veces no es más que una armadura, porque detrás de esa frialdad hay una estructura emocional que necesita validación constante para sostenerse. Aquí entra una de las verdades que Louise Hay defendía con contundencia. La identidad de una persona se construye a partir de los reflejos que recibe del exterior. Lo que los demás ven en él, lo que proyectan, lo que admiran o desean, se convierte en parte de lo que él cree ser. ¿Y qué ocurre cuando una mujer lo mira con admiración, con deseo, con entrega emocional? Ocurre que él se alimenta de eso. Su ego recibe una inyección silenciosa de poder. Se siente visto, deseado, necesario. Y sin darse cuenta, empieza a depender de ese reflejo para sostener su autoestima. Esa admiración es su combustible invisible, una energía sutil que no siempre reconoce, pero que lo mantiene en una posición de control. Porque mientras tú lo valoras, mientras lo buscas, mientras estás ahí, él siente que tiene dominio sobre la historia. No necesita esforzarse, no siente urgencia. Cree tener el control emocional de la situación. Pero todo eso empieza a desmoronarse cuando tú retiras el espejo, cuando ya no proyectas admiración, cuando ya no estás disponible para reforzar su ego, cuando te desconectas emocionalmente y dejas de alimentar la imagen que él necesita para sostenerse, su estructura interna empieza a temblar. Y ahí, donde antes había una figura segura de sí misma, queda solo un hombre enfrentándose a su propio vacío. Pero, ¿qué ocurre cuando esa fuente de validación se apaga? Cuando ese reflejo constante de admiración que lo hacía sentir importante desaparece sin previo aviso. Cuando la energía que lo sostenía emocionalmente deja de fluir hacia él. Entonces, algo se rompe, no afuera, adentro. Porque donde antes encontraba seguridad,
Ahora solo hay silencio. Y ese vacío, ese cambio casi imperceptible desde afuera pero devastador desde adentro, lo confronta con una verdad que su ego había ignorado. Su poder no era suyo. Se lo habías dado tú. Muchos hombres no lo notan a tiempo. No se dan cuenta del impacto de una presencia femenina consciente, de esa energía que sostiene, que admira, que da sin exigir, hasta que ella se retira. No físicamente, no con drama, sino con una decisión silenciosa pero firme. Dejar de alimentar lo que ya no la nutre. Y ese es el verdadero giro. No se trata de ignorarlo para castigarlo, ni de jugar a la indiferencia. Se trata de una transformación interna, de recuperar el centro de gravedad emocional y dejar de tratarlo como si su presencia fuera un privilegio. El cambio ocurre cuando ya no lo miras con los mismos ojos, cuando ya no le das el papel protagónico que antes sostenía tu historia, cuando simplemente ya no está en el centro. Y ahí, sin gritos, sin reproches, sin explicaciones, él lo siente. Siente que ya no es especial en tu universo. Y por primera vez, se enfrenta a una ausencia que no puede controlar ni reemplazar. Porque ya no es que tú te hayas ido, es que volviste a ti. Y eso impacta su psique de una forma que ni siquiera él puede explicar. No lo razona, pero lo siente. No lo comprende del todo, pero algo en su interior empieza a moverse, a tambalearse. Louise Hay afirmaba que el inconsciente actúa de forma simbólica, y en ese lenguaje silencioso, lleno de significados ocultos, cuando un hombre percibe que la mujer que lo admiraba ya no lo mira igual, que su presencia ya no genera el mismo brillo en sus ojos, que su ausencia ya no produce desvelo ni espera, algo en su estructura emocional se desestabiliza. Y no importa cuánto intente ignorarlo, no importa si sigue actuando con la misma indiferencia de siempre. Por dentro, esa pérdida simbólica lo alcanza. Porque aquí está la verdad que muy pocos admiten. Uno de los puntos débiles más poderosos de un hombre es el acostumbramiento a ser admirado, sin haber hecho nada para merecerlo. Se instala en esa comodidad, se alimenta de esa atención incondicional, y sin saberlo, la necesita para sostener su imagen interna. Pero cuando esa validación desaparece, cuando ya no recibe esa energía que lo elevaba, lo que antes era confort se convierte en carencia. Y ese vacío, tan intangible como incómodo, lo enfrenta a una verdad que no puede evitar. Ya no está en el mismo lugar. Ya no ocupa el espacio central. Ya no es imprescindible. Y es justo ahí, en ese desequilibrio silencioso, donde debes estar un paso adelante. No para manipular, no para castigar, sino para afirmar tu lugar, firme, sereno, presente en ti, porque cuando dejas de sostener lo que no te sostiene, todo cambia. Y lo que antes era poder, se convierte en pérdida. En lugar de mendigar atención, en lugar de desgastarte intentando demostrar tu valor, retiras tu energía. Ya no se la entregas a quien no sabe valorarla. La tomas de vuelta y la rediriges hacia donde siempre debió estar, en ti. Comienzas a priorizarte, a caminar desde el amor propio, no desde la necesidad. Te conviertes en una mujer completa, segura, centrada, no porque alguien te lo diga, sino porque lo sientes. Y esa energía, esa fuerza silenciosa, es imposible de ignorar. Y es justo ahí, en ese instante de renacimiento, cuando él comienza a ver lo que realmente está perdiendo. Porque ya no te percibe desde la carencia, sino desde la distancia emocional que revela tu verdadero poder. Pero esto no termina aquí. En los próximos minutos vas a descubrir cómo transformar esta dinámica desde la raíz, cómo pasar de ser quien espera a ser quien decide. Porque lo que viene ahora es la última clave, esa que cambia el juego por completo, la que hace que, por primera vez, ya no seas tú quien se cuestiona su valor, sino él quien empieza a preguntarse si realmente puede seguir ignorándote, sin perderlo todo. Cuando una mujer despierta,
todo cambia. No de forma ruidosa, ni con escándalos. Cambia en silencio, desde adentro. Cuando toma plena conciencia de su valor, cuando se da cuenta de que su bienestar no está atado a la presencia ni a la aprobación de ningún hombre, ocurre una transformación que reestructura la dinámica por completo. Ya no actúa desde la necesidad. Ya no espera, ni intenta ser suficiente para quien no sabe ver su luz. Porque ha entendido que su valía no se mide por el interés ajeno, sino por la relación que tiene consigo misma. Y entonces, sin decir nada, la balanza comienza a inclinarse. Él, que antes se sentía seguro ignorándola, confiado en que su ausencia no tendría consecuencias, empieza a percibir algo distinto. Un vacío que antes no existía, una energía que ya no gira a su alrededor, una certeza que empieza a fracturarse. Lo que antes lo hacía sentirse en control, su indiferencia, su silencio, su presencia a medias, ya no tiene el mismo efecto, y eso lo descoloca, porque ahora se enfrenta a un escenario que no había considerado. Ella ya no está en el mismo lugar emocional. El cariño que antes recibía sin pedirlo, ya no llega con facilidad. La atención que parecía garantizada se desvanece, y con esa pérdida simbólica, su seguridad se resquebraja. Ya no sabe si puede volver cuando quiera, ya no tiene claro si ese espacio sigue abierto, y lo que antes era comodidad se transforma en incertidumbre. Ahí es donde se ve, obligado a replantearse muchas cosas que siempre dio por sentadas, porque ahora ya no es ella quien gira en torno a su mundo. Es él quien empieza a sentir que puede quedarse afuera. Y en ese momento, sin necesidad de venganza, sin juegos, sin estrategias, la mujer se vuelve inaccesible para todo aquello que alguna vez la hizo dudar de sí misma. No porque se haya ido físicamente, sino porque emocionalmente ha vuelto a casa. Uno de los factores más determinantes para generar un verdadero impacto emocional no tiene nada que ver con juegos, con tácticas vacías o estrategias frías de manipulación. No se trata de fingir indiferencia ni de aparentar que no te importa. Lo que realmente cambia el rumbo de una relación es algo mucho más sutil y a la vez infinitamente más poderoso: el principio de la reciprocidad. Louise Hay afirmaba que las relaciones son espejos, reflejos constantes que nos devuelven no solo lo que somos, sino también lo que permitimos. Y cuando ese reflejo se desbalancea, cuando una parte da constantemente amor, admiración, atención y deseo, mientras la otra solo recibe sin ofrecer nada a cambio, la balanza se inclina. Y no lo hace hacia el amor, sino hacia la pérdida de valor. En ese desequilibrio, algo muy profundo comienza a suceder. Quien da más empieza a sentirse vacío, invisible, insuficiente, mientras que quien recibe sin esfuerzo se acomoda, se vuelve indiferente, incluso arrogante, porque ha aprendido que no necesita ofrecer nada para seguir recibiendo todo. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando una mujer se entrega por completo, sin asegurarse de que hay reciprocidad. Cuando su energía gira únicamente en torno a él, cuando ofrece admiración sin ser admirada, presencia sin ser realmente vista, disponibilidad sin ser priorizada, empieza a desdibujarse dentro de la relación. No por falta de amor, sino por exceso de entrega. El impacto no se genera cuando finges desinterés, se genera cuando recuperas tu centro, cuando decides que tu energía es valiosa y no va a ser entregada a quien no la honra con la misma intensidad. La reciprocidad no es un lujo emocional, es la base mínima de una conexión sana, y cuando no está presente, amar deja de ser expansión y se convierte en desgaste. Cuando un hombre se acostumbra a recibir sin tener que hacer ningún esfuerzo para merecerlo, la atención pierde valor. El cariño se vuelve paisaje, y tu presencia, esa que alguna vez fue un regalo, comienza a parecerle una garantía. Ya no la cuida, porque cree que siempre estará ahí. Ya no te valora, porque cree que no puede perderte. Y es justo ahí donde el amor deja de ser conexión y se convierte en desgaste.
Por eso tantas mujeres terminan emocionalmente agotadas. Se entregan con la esperanza de que algún día ese hombre despertará, abrirá los ojos y devolverá todo el amor recibido con la misma intensidad. Pero la realidad es dura. El reconocimiento no llega cuando se espera pasivamente. Llega cuando algo dentro de ti cambia. Cuando decides dejar de construir desde la carencia y comienzas a relacionarte desde la dignidad. Ese es el punto de quiebre. Ese es el cambio que transforma la dinámica de poder. Y ese es el cambio que necesitas hacer ahora. Una mujer que realmente comprende su valor no entrega todo gratuitamente, no porque no ame, sino porque ha aprendido que el amor, sin reciprocidad, se vuelve autoabandono. Ella no se queda donde no hay equilibrio, donde todo gira en torno a un ego que no sabe agradecer, donde su energía es tomada como un derecho y no como un privilegio que debe ser cuidado. Una mujer que se conoce, se honra y se prioriza, sabe que una relación sana se construye entre dos y que su amor propio no es una amenaza para el vínculo. Es la base que lo sostiene, porque quien se ama de verdad ya no negocia su paz y entiende que el amor que vale la pena nunca se pide, se corresponde. Y ahora dime, ¿cuánto tiempo más vas a seguir esperando que alguien te valore? Si tú misma no estás dispuesta a hacerlo primero, ¿cuántas veces más vas a entregar tu energía a quien no sabe qué hacer con ella? ¿A quién vas a seguir dándole el poder de definir tu valor? Ha llegado el momento de mirar hacia adentro y tomar una decisión que cambie tu historia para siempre, ponerte en primer lugar. Porque cuando una mujer recuerda quién es, cuando deja de conformarse, cuando deja de rogar por migajas emocionales, todo su mundo se eleva. Y no solo se transforma ella, se transforma la forma en la que todos la tratan. Así que hoy, aquí, ahora, deja de suplicar amor. Deja de justificar silencios. Deja de hacer espacio para quien no sabe llenarlo. Tu energía es sagrada. Tu amor no es una recompensa para quien no se esfuerza. Y tu presencia no es para cualquiera. Estás lista para ser esa mujer que ya no espera, que ya no suplica, que ya no se entrega por miedo a quedarse sola. Porque cuando lo estás, el juego deja de girar a su favor y empieza por fin a girar en el tuyo. Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido resonó contigo, si te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like a este video para que este mensaje llegue a más personas que lo necesiten. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué parte de este video sentiste que algo dentro de ti hizo clic? Voy a estar leyéndolos y respondiendo uno a uno, porque esta comunidad no solo se trata de hablar, sino de acompañarnos, de crecer juntas, de despertar juntas. Te mando un abrazo enorme, fuerte, lleno de fuerza y luz. Y recuerda, tú no estás aquí para mendigar amor, estás aquí para reconocer tu valor. Nos vemos en el próximo video.